Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Saltos. El presente video es para tratar un tema sobre los trastornos por consumo y sus tratamientos farmacológicos. En este video vamos a hablar o nos vamos a basar en 4 artículos, 4 trabajos, los cuales están a nivel de revista internacional calificados como Q1, Q3, Q4. No es que les reste mayor importancia a los otros trabajos, pero también tienen una buena relevancia ya que son trabajos especializados en el uso de los fármacos, en el uso del fármaco como tal para el tratamiento en base a ciertos pacientes con problemas de consumo, como son específicamente los pacientes que tienen trastornos por consumo de cocaína, heroína en otros casos. Bueno, para resumir un poco, es importante entender que este tipo de dificultades y problemas tienen bastantes abandonos en lo que es terapia o abandonos del tratamiento terapéutico. El DSM como tal clasifica a ciertas sustancias como los causantes del trastorno como tal por consumo, como son la cocaína, heroína, marihuana, el tabaco en este caso por la nicotina, la cafeína. Pero para este estudio en particular nos estamos centrando preferentemente en la parte de cocaína, heroína. Otro de los, en la mayoría, como les mencionaba, de estos estudios se está centrando en este factor, cocaína, sobre todo como tratamiento para reducir los síntomas como tal, ya que no existe un tratamiento farmacológico que te cure directamente del trastorno por consumo. Solamente se están atacando los síntomas como tal. Dentro de los síntomas de abstinencia que presentan los cuadros de trastornos de consumo, normalmente se pueden sentir el malestar físico, los temblores, el vómito, la ansiedad o craving, que se le denomina, esa ansiedad producida por el tratar de conseguir o utilizar la sustancia nuevamente. En el primer estudio, dirigido a 303 pacientes, todos usuarios de cocaína, en este caso de crack o cocaína fumada, se realizaron las evaluaciones para medir la efectividad de los medicamentos en cuanto a reducción de síntomas de abstinencia, para determinar cuál de ellos era un mejor tratamiento al momento de ser utilizado para estos pacientes, entre los que se mencionan medicamentos como la desipramina, la fluoxetina, bupropión, sertralina o imipramina, los cuales son medicamentos para la ansiedad. En estos medicamentos como tales no se evidenció para este estudio una mejora significativa de los síntomas como tal, pero habían medicamentos como los estabilizadores de ánimo, como la tiagabina, baclofeno, que actúan sobre el sistema GABA y donde se veía más o menos, por decirlo de alguna forma, se veía cierta reducción de los síntomas de abstinencia. Lo mismo sucedía con el metilfenidato, en el cual se vio una marcada diferencia, como que un aumento mucho mayor. También el modafinilo también presentó bastante índice de resistencia o de reducción de síntomas para la parte de cocaína. Para estos estudios, los cuales, como les mencioné, fueron estudios abiertos, cerrados, controlados, doble ciego, se utilizaron ciertos medicamentos como tal para el tratamiento de la dependencia de la cocaína, entre los cuales tenemos agonistas y antagonistas dopaminérgicos, ¿ya? Entre los agonistas dopaminérgicos se utilizaron el bromocriptina, amantadina, pergolida, L-dopa, carbidopa. También estuvieron los estimulantes del sistema nervioso central como el metilfenidato y el pemolina. Y entre los antagonistas también estuvieron antidepresivos tricíclicos y también hubieron otros antidepresivos que se utilizaron. Otros tratamientos que también estuvieron presentes dentro de este estudio fueron los tratamientos con litio, metadona, naltrexona y buprenorfina.
En cuanto al tercer estudio que se trató o que se preparó, fue el estudio que presenta como alternativa los parches o en este caso dispositivos subcutáneos de naltrexona. Este estudio más que nada se basó en pacientes los cuales eh, tenían dependencia al uso de heroína, sobre todo, ¿ya? Para de alguna manera prevenir o evitar recaídas. El estudio se basó en pacientes que ya habían tenido una desintoxicación, los cuales vieron como tratamiento preferencial el uso de medicamentos acompañados también a veces de tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos, ¿ya? ¿De qué manera podríamos decir que esto es efectivo? En este estudio como tal se evidenció que el 60% de pacientes que habían estado con el dispositivo subdérmico los parches de naltrexona, de alguna manera estuvieron a los 12 meses de haber iniciado ya el estudio, tuvieron menor incidencia en cuanto a la recaída en comparación con los que habían estado tomando oralmente, por ejemplo, o los que se hacían por medio de inyección. Entonces, haciendo un análisis de los estudios tratados, de los estudios vistos, es importante que como psicólogos también tengamos en cuenta o consideración el hecho del uso de ciertos fármacos, incluso para tratar este tipo de patologías, ya que es importante tener un poco más de experiencia y conocimiento en enfoques innovadores que permitan tener una mayor apertura para que el paciente pueda tratar sobre todo estas patologías, ya que en el Ecuador eventualmente ha habido un incremento como tal de este tipo de trastornos. Entonces, conocer también sobre cómo reacciona nuestro cuerpo ante determinados fármacos nos va a permitir dar una mejor orientación y dirección a los pacientes al momento de hacer su evaluación. Para poner énfasis en la parte farmacológica como tal y para que quede algo que rescatar dentro de lo que hemos hablado sobre de los tratamientos como tal, en los casos de tratamiento de cocaína, el fármaco que presentó mayor eficacia es la bromocriptina, el cual presenta una evidente reducción de los síntomas de euforia producidos por el consumo de la cocaína y también una reducción del craving o la ansiedad que siente el paciente al momento de no tener o al momento de la abstinencia. También se demostró que hay reducción de los síntomas de la depresión, ya que en la teoría normalmente se evidencia que, por ejemplo, el uso prolongado continuo de este tipo de sustancias puede conllevar a sufrir o tener estados depresivos presentes. Lo mismo sucede o se diferencia, por ejemplo, la bromocriptina de la amantadina, en que, por ejemplo, la amantadina tiene como positivo que hay reducción de los síntomas somáticos como son el vómito, el malestar, la sensación física, pero el medicamento después de las 2 semanas de tratamiento ya no presenta un significativo poder en base para el tratamiento de la dependencia, ¿ya? Como que su reducción baja. En cambio, en la bromocriptina este tratamiento es mucho más eficaz a largo plazo, ¿ya? Aunque presentan, como les dije, suelen presentar estos síntomas secundarios que suelen ser molestosos para ciertos pacientes. Por eso de aquí la importancia de tener en consideración todos estos factores, porque de alguna manera podemos orientar o asesorar de mejor forma a nuestros pacientes y obviamente ellos podrán hacer las consultas adecuadas con su médico en base a la sintomatología que presentan y al tipo de síntomas secundarios que la medicación les produce. Como les mencionaba, y otro de los medicamentos
que se presentaron dentro de estos estudios era la lisurida o la L-dopa carbidopa, los cuales tienen un efecto de disminución del efecto de la euforia como tal para el tratamiento de la cocaína, que se produce por el consumo, pero también el problema que presentan estos medicamentos como tal es que aumentan el potencial de abuso en algunos casos, pero me refiero al abuso que puede aumentar la ansiedad. Normalmente bajan la euforia, reducción de euforia, que no es lo mismo reducción de la ansiedad, pero ese es el factor que en este tipo de medicamentos no se evidenció como que un mayor progreso. O sea, porque hay que determinar que dentro de los tratamientos farmacológicos hay situaciones que bajan el síntoma producto del consumo, y otra cosa es el síntoma que se tiene por la abstinencia del consumo. Entonces, esto por el lado de la cocaína. Para la heroína, en particular se vio el trabajo con el naltrexona, que es uno de los medicamentos mejor utilizados. Muchas veces este naltrexona se lo hace también a pacientes con tratamiento de metadona. La metadona actúa como un opiácido también. Bueno, efectivamente se ha demostrado que muchos de los tratamientos farmacológicos han sido efectivos o han aumentado la retención de pacientes dentro de los tratamientos cuando se habla de trastornos por consumo. Ya que es evidente que incluso dentro de los estudios se menciona el hecho de que es importante el acompañamiento psicológico a este tipo de pacientes. De alguna manera les permitirá identificar o aprender nuevas estrategias de afrontamiento que les serviría para reducción de la angustia y la ansiedad en base a situaciones estresantes en las cuales ellos puedan estar inmersos. Cabe recalcar que para los pacientes o para el tratamiento de pacientes también del tipo de dependencia, sea esta por sustancias o cualquier cosa, normalmente se debe estudiar el contexto social en el cual se desarrolla normalmente, porque existen muchos factores de riesgo que pueden exponenciar el hecho de que ellos se retiren de un tratamiento y que comiencen a consumir de nuevo. Entre los tratamientos puntualmente que se mencionan dentro de los estudios que hemos revisado, se está tratando sobre el tipo de terapia cognitivo-conductual, que ha tenido una buena cabida para la reducción de estos síntomas estresantes o síntomas que les perjudican a los pacientes como tal. Entonces esto sería todo por ahora. Quería